Me resulta curioso, y no sé si se han percatado de eso, que en toda la narrativa de la creación, me refiero a Génesis 1 y 2, nunca se nos narra en ninguna parte que Adán y Eva se postraran de rodillas a adorar a Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios es un ser egoísta que únicamente desea que todos le adoremos de rodillas todo el tiempo. Hay algunas religiones que tienen una idea de un Dios así. Sin embargo, la adoración que Adán y Eva ofrecían era por medio de disfrutar las bendiciones que Dios les había dado y al disfrutarles darle la gloria a Él. La verdad es que Dios no necesita nuestra adoración. Él sigue siendo Dios incluso sin ella. La gloria de Dios no es algo que aumente o disminuya si nosotros le adoramos. La gloria de Dios es desde antes de la fundación del mundo. Buenos días, hermanos. Continuemos con nuestra serie La Iglesia y su misión. Debo de confesarles que cuando se me dio a conocer el tema que iba a compartir con ustedes el día de hoy, me emocioné bastante, ya que la adoración es uno de mis temas favoritos. Y a lo largo de esta serie hemos estado reflexionando acerca de lo fundamental que es la iglesia en la vida del creyente. Y lo que como iglesia deberíamos de hacer de acuerdo a lo que se nos ha revelado que es su misión en las Escrituras. Una de las cosas fundamentales que hace la iglesia y que está en su esencia desde su fundación es la adoración. La iglesia nos enseña a adorar, pero sobre todo nos recuerda a quién debemos adorar, poniendo a Cristo y a su obra como el centro de nuestra adoración. Para ello, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, y vamos a hacer la lectura del versículo 16 al versículo 24. El capítulo 4 del Evangelio de Juan nos narra acerca de la famosa conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana, y el día de hoy vamos a reflexionar acerca de una sección de esta conversación. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 16. Así dice la palabra del Señor. Ve a llamar a tu esposo y vuelva acá, le dijo Jesús. No tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Señor, me doy cuenta de que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Me resulta interesante que en todo el Nuevo Testamento, la sección que acabamos de leer es la única en la que aparece directamente expresada la palabra adoración. Si ustedes buscan en todo el resto del Nuevo Testamento, no volverán a encontrar esta palabra. Pero ojo que dije que no aparece directamente expresada. Desde luego, la adoración es un tema del que nos habla todas las Escrituras. Y nos habla de ella directamente y explícitamente. Incluso tenemos un libro que es un compendio de cantos de adoración a nuestro Señor. Me refiero al libro de los Salmos. Si vamos a la primera pregunta del Catecismo Mayor de Westminster, se nos dice que la razón por la que fuimos creados fue para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Desde luego que cuando adoramos a Dios, lo glorificamos y nos gozamos en Él. Así que parece ser que la adoración es un tema importante en el cual como iglesia debemos centrar nuestra atención. El título del mensaje de hoy es Creados para adorar y estaremos reflexionando en los siguientes 3 puntos. Número 1, todos adoramos. Número 2, lo que deberíamos adorar. Punto número 3, cómo se adora de verdad.
Punto número 1, todos adoramos. Punto número 2, lo que deberíamos adorar. Y punto número 3, cómo se adora de verdad. Todos adoramos. Jesús le revela a la mujer samaritana que está al tanto de su pecado de adulterio con esta frase: 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Dios siempre ha tomado la iniciativa de acercarse hacia el pecador. Él sigue siendo el mismo que era en Edén. Y parece ser que la mujer samaritana se sentía incómoda con la forma en la que Jesús estaba dirigiendo la conversación. Ella realmente es muy similar a nosotros. Tampoco le gusta que se hable acerca de su pecado, porque es algo que la avergüenza. Entonces ella cambia la conversación y la lleva acerca de una discusión que en aquellos días tal vez era el tema principal por el cual había una rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Leemos de nuevo en el versículo 20 de Juan 4. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. En los días de Jesús, los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Eran como los chairos contra los fifís. Pero en este momento algo atípico estaba pasando. Tenemos a una mujer samaritana y a un hombre judío hablando tranquilamente acerca del punto central de su rivalidad. Y para comprender más acerca de esta rivalidad, tal vez tenemos que remontarnos al tiempo en el que el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Los judíos eran el remanente del reino del sur, donde Dios había prometido al rey David que de su descendencia vendría el Mesías prometido. Los judíos decían que el lugar de adoración era el templo construido en Jerusalén, mientras que los samaritanos, por otro lado, fueron una mezcla que se formó del restante del reino del norte y las naciones vecinas. Ellos practicaban una religión que era una mezcla entre judaísmo e idolatría a otros dioses. Los samaritanos construyeron un templo en el monte Gerizim y ellos decían que ese era el lugar de adoración. La mujer samaritana quiere aclarar de una vez por todas este gran debate y se lo pregunta a Jesús. Sin embargo, él le da una respuesta que ni la samaritana esperaba y a lo mejor tampoco nosotros. Dice el versículo 21, créeme mujer que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. La mujer samaritana estaba esperando un argumento de parte de Jesús que le dijera la razón y le explicara la razón por lo cual los judíos decían que Jerusalén tenía que ser el lugar de adoración. En lugar de eso, Jesús le revela que esto no es un debate acerca de lugares. Jesús le dice algo así: mujer, está por llegar el día en que estos dos lugares de adoración, en que estos dos montes serán irrelevantes, porque la verdadera adoración no es de acuerdo a los lugares, sino saber a quién adorar, y ese debe ser únicamente el Padre. Es interesante observar cómo tanto samaritanos como judíos estaban tan interesados en discutir acerca del lugar de adoración que se les olvidaba quién era el objeto de esa adoración. Y versículos como estos nos revelan algo fundamental, algo que es una realidad en el corazón de todos los seres humanos. Seas cristiano o no lo seas, todos adoramos a algo. Todos necesitamos poner nuestra confianza y nuestra identidad en algo o alguien para obtener seguridad. Incluso ese algo o alguien podemos ser nosotros mismos. La razón por la que todos adoramos es porque fuimos creados así. El ser humano fue creado para maravillarse de la creación y al disfrutarla, darle adoración al Creador. El corazón humano adora lo que considera bello y la belleza de la creación es solo un reflejo de la belleza del Creador. Sin embargo, la caída distorsionó lo que consideramos bello. Cuando el hombre fue tentado en Edén, cuando Adán y Eva fueron tentados, ellos consideraron que la idea de ser igual a Dios era más bella que Dios mismo. El hombre cayó en el error de pensar que podía llegar a ser más perfecto de lo que ya era. Y a partir de ese momento,
caímos en la maldición de adorarnos a nosotros mismos en lugar de a Dios, en adorar lo creado en lugar que al Creador. Me resulta curioso, y no sé si se han percatado de eso, que en toda la narrativa de la creación, me refiero a Génesis 1 y 2, nunca se nos narra en ninguna parte que Adán y Eva se postraran de rodillas a adorar a Dios. Hay muchas personas que piensan que Dios es un ser egoísta que únicamente desea que todos le adoremos de rodillas todo el tiempo. Hay algunas religiones que tienen una idea de un Dios así. Sin embargo, la adoración que Adán y Eva ofrecían era por medio de disfrutar las bendiciones que Dios les había dado y al disfrutarles darle la gloria a Él. La verdad es que Dios no necesita nuestra adoración. Él sigue siendo Dios incluso sin ella. La gloria de Dios no es algo que aumente o disminuya si nosotros le adoramos. La gloria de Dios es desde antes de la fundación del mundo. La razón principal por la cual Dios nos manda a adorarle no es porque Él necesite adoración, sino más bien porque nosotros necesitamos que Él sea el centro de nuestra adoración. Dice el pastor Miguel Núñez: Dios no necesita ser adorado. Sin embargo, en la adoración procuramos dar a Dios lo que solo Él merece. La adoración surge cuando el hombre comprende lo que es delante a todo lo que Dios es. Y el Señor sabe perfectamente que si Él no es el centro de nuestra adoración, terminaremos adorando a dioses falsos, haciéndonos esclavos de ellos. Y esta esclavitud nos hace daño. Y no solamente nos hace daño a nosotros, sino a las personas alrededor de nosotros, porque esta esclavitud nos hace egoístas. Y lo peor de todo, fractura nuestra relación con Dios. Cada vez que amamos o servimos alguna otra cosa en lugar de Dios, estamos cayendo en idolatría. Nosotros amamos a nuestros ídolos porque pensamos que ellos nos proporcionarán el gozo que viene de Dios solamente. Pensamos que ellos llenarán nuestras necesidades y por lo tanto pensamos que son dignos de nuestra adoración. Pero los ídolos están a nuestro alrededor y vienen de diferentes presentaciones. Al decir ídolos, no piensen únicamente en figuras de piedra o de madera. Los ídolos pueden ser incluso comodidades materiales, seguridad económica, placeres sensuales, entre otros. ¿Quieres identificar cuáles son tus ídolos esta mañana? Pregúntate, ¿qué te apasiona? ¿En qué empleas la mayoría de tu tiempo? ¿En qué se entretiene tu mente? ¿En qué gastas tu dinero? ¿Qué te enoja cuando no lo obtienes? ¿El vivir sin esto te hace sentir triste? ¿Qué es lo que más temes perder? La respuesta a esas preguntas es tu ídolo. Y en el caso de los samaritanos y los judíos, uno de sus mayores ídolos era el templo, porque pensaban que adorar en el lugar indicado, eso era lo que les iba a traer la salvación. Entonces Jesús nos enfoca de nuevo y nos recuerda que no importa el lugar, sino a quién va dirigida nuestra adoración. Muchas veces los cristianos en la iglesia somos como las personas descritas en el segundo libro de Reyes, capítulo 17, que de hecho narra el origen del pueblo samaritano. Dice segundo de Reyes 17, versículo 41. Aquellos pueblos adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Aquellos pueblos adoraban al Señor, pero al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Qué similares somos estas personas. Cuando llega el domingo, adoramos externamente al Señor. Sin embargo, servimos activamente a otros dioses durante la semana. Dice el pastor Paul David Tripp: la Biblia nos confronta con una realidad difícil de aceptar. El cambio más necesario en nuestras vidas no es el cambio de nuestras situaciones y relaciones, sino de nosotros mismos. La cosa de la cual Dios está más determinado a rescatarnos es de nosotros mismos. No, tu principal problema hoy no es el coronavirus. Dice, la cosa de la cual Dios está más determinado a rescatarnos es de nosotros mismos. Lamentablemente,
aunque decimos que amamos a Dios, en el fondo amamos a falsos ídolos. Todo el tiempo nuestro corazón busca un nuevo ídolo que adorar. Y cuando pensamos que ya lo vencimos, que otra vez logramos poner nuestra confianza en Cristo, de pronto se levanta otro ídolo más fuerte que nos vuelve a desenfocar. Esta es la condición horrible de nuestro corazón que Dios en su misericordia está dispuesto a cambiar. Y todos estamos juntos en esta lucha en contra de los ídolos. En mi caso, tengo un problema al intentar complacer a todo el mundo. Me gusta que las personas tengan una buena idea de mí, una buena percepción de mí. Me gusta caerles bien, me gusta sentirme querido y admirado por todos. En muchas ocasiones me doy cuenta que el combustible que dirige mis acciones es un deseo de dirigir la atención de las personas hacia mis dones, habilidades y esfuerzos. Con temor veo en mi corazón que hay un deseo grande de competir con la gloria que solo le pertenece a Dios. A veces cuando dirijo la alabanza o me toca compartir la palabra, como el día de hoy, me pregunto si lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Me pregunto si solamente estoy utilizando a Dios y a su palabra para tener una audiencia. No me malinterpreten, realmente en el fondo de mi corazón, o quiero o pretendo querer que Dios se glorifique a través de mi vida. Sin embargo, a veces me doy cuenta que hay algo más que gobierna mi corazón. Fracaso en darme cuenta que la única buena impresión que importa es la que Dios tenga de mí. Y esta aprobación, esta buena impresión, no es algo que podamos obtener, es algo que se nos ofrece como un regalo a través del Evangelio. Sin lugar a dudas, cuando inspecciono mi corazón, puedo darme cuenta que soy un hijo de Adán y que el pecado está en mí. Pero me conforta saber que Dios está determinado a salvarme de mí mismo gracias a la obra de Cristo. Y es la adoración al único y sabio Dios lo único que puede enfocar nuestras mentes, que puede volver a enfocar nuestros corazones y destruir esos templos que hemos creado para todos esos ídolos, incluso cuando esos templos son para nosotros mismos. Hay algunos cristianos que se sienten deshonestos o hipócritas cuando cantan palabras como siempre te seguiré, te amo más que a mi ser, lo acabamos de cantar hace un momento, renuncio a todo por ti, porque en el fondo saben que no sienten esto que están diciendo. Pero expresiones como estas nos ayudan a alinear de nuevo nuestro corazón en el Evangelio, especialmente cuando reconocemos que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder decir estas palabras. La iglesia del primer siglo se mantenía unida en comunión para aprender de la palabra, para orar y adorar al Señor. Pues la adoración corporativa, la adoración que hacemos juntos como iglesia, la adoración que ahora hacemos, ahora también ustedes desde sus hogares, está diseñada para ayudarnos a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, porque solemos olvidarlo fácilmente. Todos los seres humanos adoramos, sin excepción, pero la misión de la iglesia es recordarnos a quién debemos adorar. Punto número 2, lo que deberíamos adorar. Continuamos en el versículo 22 de Juan 4. Dice, ahora ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Jesús le está explicando a la mujer samaritana que lo que verdaderamente importa no es el lugar de adoración, sino a quién adorar. Y la forma en la que Jesús se lo revela es bastante franca. Le dice, ustedes adoran lo que no conocen. Jesús está diciendo algo así, su principal problema, samaritanos, no es que adoran en la montaña incorrecta, es que no conocen a quién adoran. Eso no quiere decir tampoco que los judíos sí sabían a quién adorar. Ellos, al igual que los samaritanos, estaban más preocupados por cosas superficiales, estaban más preocupados por parecer personas piadosas que realmente serlo. Capítulos adelante, Jesús les dirige estas palabras a los judíos. Juan 8:19. ¿Dónde está tu padre?, preguntaron los judíos. Si supieran quién soy yo, sabrían también quién es mi padre, respondió Jesús.
Los judíos son idénticos a los samaritanos y muchas veces idénticos a nosotros. No conocemos realmente quién es Dios. Tenemos una idea de quién es Él, pero muchas veces ignoramos cómo es el Dios al que decimos adorar. Pero entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesús con las palabras? Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. De todas las tribus de Israel, la tribu de Judá recibió la promesa de que algún día de su descendencia vendría el verdadero rey, quien sería digno de la adoración de todos los pueblos. En este rey se cumplirían las promesas hechas a Adán, hechas a Abraham, hechas a Judá y hechas a David. Este rey destruiría todo el pecado y sus consecuencias, y la bendición prometida a Judá de ser el reino, de ser el pueblo de Dios, se extendería a todas las naciones del mundo. Este rey vendría como un salvador para el mundo y haría posible que los pecadores conocieran a Dios, le pudieran llamar Padre y le adoren en verdad. Jesús es este rey. Jesús es este rey que los judíos anunciaban. Él es el descendiente de David, Él es el descendiente de Judá, Él es el descendiente de Abraham y desde luego es el descendiente de Adán, que vino a cumplir con todas esas promesas. Con esta frase Jesús le estaba diciendo a la mujer samaritana que ya no tenía que preocuparse por templos, ya que estos ya no serían necesarios. Ya no importaban ni los edificios ni los lugares geográficos. Ya no se requerían más sacrificios de animales. Lo que realmente importaba es que ella supiera que aquel que era digno de su adoración estaba enfrente de ella. Hasta el día de hoy, hay judíos que siguen esperando que el templo de Jerusalén sea reconstruido. Incluso hay cristianos que esperan esto, pero ya no necesitamos más de un templo. La vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús es el cumplimiento eterno y perfecto de todo lo que el templo anunciaba. Cristo es la única forma en la que podamos acercarnos a Dios y adorarle. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Dios, Jesucristo, hombre. No existe otra forma en la que podamos acercarnos a Dios y adorarle correctamente que no sea a través de Jesús. Él es el único mediador entre nosotros y Dios, y su obra es lo único que tiene el poder de reconciliarnos con el Padre. Cristo es la respuesta al dilema de Dios de cómo perdonar a aquellos que han desafiado sus leyes, aquellos que han transgredido sus leyes, aquellos que le han dado la espalda, y ser justo y misericordioso al mismo tiempo. Cristo cargó en la cruz todo el peso de la ira de Dios que merecía nuestra desobediencia. Él era completamente inocente, Él no pecó. Y en lugar de eso, Él nos dio su vida perfecta para que nosotros podamos ser aceptados de nuevo y reconciliados con Dios. ¿Se dan cuenta cómo el Evangelio no es un tema más a elegir cuando venimos a adorar? El Evangelio es el tema central y fundamental de toda nuestra adoración. En el Evangelio se origina y se centra nuestra adoración. Todo esto se centra en la cruz de Cristo. Dice la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Es imposible que podamos entender la adoración y el amor hasta que entendamos lo que significa el sacrificio de Cristo. Eso es amor. Eso es realmente lo que debe de motivar nuestro corazón a adorar a Dios. Sin la obra terminada de Cristo, no tendríamos acceso a Dios. Como nuestro sumo sacerdote y sacrificio perfecto, Jesús es nuestra entrada a la presencia de Dios. Sin su sacrificio, no habría forma en la que nos podamos acercar a Dios. Dice Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 20.
Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Recordemos que en el templo, a la presencia de Dios, el Shekinah, se encontraba en un lugar llamado el lugar santísimo. Este lugar santísimo era un lugar al que únicamente tenía acceso el sumo sacerdote y solamente tenía acceso una vez al año. Entonces el sumo sacerdote se presentaba y ofrecía ofrendas y sacrificios de parte del pueblo. Lo único que separaba al lugar santísimo de todas las demás áreas del templo era un velo. Velo que se partió de arriba a abajo cuando Cristo murió en la cruz. Y ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Hoy estamos ante la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta cómo ya no es necesario un templo? ¿Se dan cuenta cómo todo lo que el templo anunciaba se cumplió plenamente en Cristo? Y ahora tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Tenemos acceso directo a poder adorarle. La obra de Cristo en la cruz también nos garantiza que nuestra adoración es aceptada por Dios. Nuestras ofrendas de adoración no serían jamás aceptadas por Dios porque estas estarían manchadas o están manchadas por nuestra maldad, por nuestro pecado. Sin embargo, ahora sabemos y tenemos la seguridad de que cuando adoramos, esta adoración es aceptada por Dios, porque Dios ya no se fija, ya no se da cuenta, ya no presta atención a nuestro corazón pecador ofreciendo adoración. Porque cuando nosotros adoramos, lo hacemos junto con Jesús. Y entonces, cuando adoramos, Dios lo ve como si su propio Hijo le estuviera ofreciendo adoración. Y entonces, somos aceptados junto con Cristo. Lo que Jesús hizo por nosotros es tan importante que también es el centro de la adoración en el cielo. Me parece maravilloso lo que nos retrata aquí Apocalipsis capítulo 5. Este escenario de los ángeles, las regiones celestiales, le están cantando al Cordero que fue sacrificado. Dice Apocalipsis 5, versículo 9. Y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Si incluso en las regiones celestiales, el centro de la adoración es esta obra perfecta de Cristo que nos incluye a nosotros. Cristo hizo esto porque nos amó. ¿Cómo podría pasar desapercibida en nosotros al momento de adorar? La única forma en que nuestro corazón puede producir una adoración sincera a nuestro Dios es contemplar la salvación tan grande que se nos ha ofrecido otra vez en Cristo. Punto número 1. Todos tenemos la necesidad de adorar algo. Punto número 2. Lo que realmente importa es a quién adoramos, y Cristo debe de ser el centro de nuestra adoración. Finalmente, así como no podemos adorar al Padre separados de Jesucristo, tampoco podemos adorar separados del Espíritu Santo. Punto número 3. ¿Cómo se adora de verdad? Dice el versículo 23 de Juan 4. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La hora ha llegado. Realmente Jesús vino. Realmente Jesús estuvo aquí con nosotros. Vino nuestra vergüenza para cumplir todas las promesas hechas. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús vino a hacer posible la verdadera adoración y enseñarnos cómo se adora de verdad. Y primeramente Jesús nos dice que debemos adorar a Dios en espíritu. Esto significa nacer del espíritu, como dice Juan 3:6. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, y lo que nace del espíritu es espíritu. Nacer del espíritu, vivir en el espíritu, adorar en el espíritu,
Son palabras que se ocupan demasiado en las iglesias, sin embargo, muy pocas personas entienden lo que significa. Ya sé, estas palabras suenan bastante metafísicas, pero ¿qué es nacer en el Espíritu? Para responder esta pregunta, tenemos que entender cuál es la función del Espíritu Santo en nuestros corazones. Muchas personas creen que la obra del Espíritu Santo comienza en nuestra vida cuando un creyente acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Pero en realidad, lo que se necesita para que un corazón muerto pueda confiar en Cristo es que el Espíritu empiece a renovar, empiece un proceso de renovación en este corazón. Entonces, la obra del Espíritu empieza mucho antes en la que nosotros podamos confesar a Cristo como nuestro Señor. Los seres humanos odiamos a Dios por naturaleza y no buscamos tener ninguna relación con Él. Desde la caída, la Biblia declara en Romanos 3 que todos odiamos a Dios, todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados y no hay nadie, no hay absolutamente nadie que pueda o que quiera buscar a Dios. Es la obra del Espíritu el abrir nuestros ojos para ser conscientes de nuestro pecado y ser conscientes de nuestra necesidad de un Salvador. Es el Espíritu Santo quien nos habilita para poder comprender las Escrituras, quien nos habilita para poder poner nuestra confianza en Cristo para salvación. El hombre no puede abonar nada para su reconciliación con Dios. Somos salvos solamente por gracia, mediante la fe. Y esta fe tampoco es algo que podamos producir nosotros. Es un regalo del Espíritu Santo. Nuestra justificación, nuestro perdón, ha sido una obra completamente trinitaria de principio a fin. De modo que Dios es quien se lleva toda la gloria. Adorar en espíritu es adorar poniendo una vez más nuestra confianza en la obra de Cristo. Saber que esto es lo único que nos habilita en poder adorar en verdad. Esta es la otra forma en la que Cristo revela que debemos adorar al Padre, en verdad. Y esta palabra, en verdad, también nos apunta a Cristo, pues Él se ha revelado como el camino, la verdad y la vida. Cristo también se revela como la palabra de Dios. Y Dios nos ha dejado las Escrituras para que podamos aprender a conocerlo a través de ellas. Mientras más y mejor conozcamos a Dios a través de su palabra, más genuina será nuestra adoración. Incluso en el momento en el cual nos desviamos de lo que es verdad acerca de Dios, podemos caer en errores que nos pueden llevar a adorar a Dios de una forma incorrecta, incluso en formas que Él no ha pedido que se le adore. Esto nos puede hacer caer en idolatría y esto es bastante triste, ya que en la actualidad hay personas que creen que adoran a Dios, pero al no conocerlo a través de su palabra, crean ideas falsas de quién realmente es Él y la adoran de formas diferentes a las que Él demanda. Y esto los puede llevar incluso a adorar a un falso Dios cuando ellos piensan que están adorando al Dios verdadero. Entonces tenemos que ir a la palabra, conocer a quién es el objeto de nuestra adoración. Dios ha dejado su palabra para revelarse y que podamos comprender quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. La palabra de Dios, expuesta, orada, estudiada y cantada, es lo único que tiene el poder suficiente de cambiar nuestro corazón. El cambio es de adentro hacia afuera, para que podamos restaurar las áreas de nuestras vidas, todas las áreas de nuestras vidas de una forma integral. Primero debe de haber un cambio en nuestro corazón. Esta es la única forma de revertir el deseo de nuestro corazón de adorar a la creación en lugar del Creador. Y como iglesia tenemos la gran responsabilidad de dar a conocer la verdad que se nos ha sido revelada a través de la predicación de la palabra. Lamentablemente muchas personas creen que tienen que ser pastores o teólogos para apartar un tiempo y leer su Biblia. Pero la verdad es que esto es una responsabilidad de todos nosotros, apartar un tiempo en la semana y poder reflexionar en la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, sino también correr a libros que nos animen, que nos confronten y que nos enseñen a aplicar y comprender mejor la palabra de Dios.
Somos engañados si pensamos que podemos tener deseos apasionados por Dios sin reflexionar y estudiar quién es Él. La verdadera adoración es una respuesta a la palabra de Dios. La Escritura dirige maravillosamente y enriquece nuestra adoración. ¿Se han percatado cómo nombramos a nuestra reunión dominical? La nombramos servicio de adoración, porque todos los elementos que la componen están enfocados en brindarle adoración a Dios a través de la meditación de su palabra. En nuestros servicios de adoración no venimos esencialmente a aprender, sí venimos a aprender, pero venimos esencialmente a adorar. Lo hacemos desde el llamamiento a la adoración hasta la bendición, incluso cuando estamos juntos tomando café y pan, también en ese momento estamos adorando al Señor. Pero desde que empezamos las transmisiones he estado observando que hay una diferencia notable entre el número de personas que están conectadas mientras estamos en el tiempo de la alabanza a cuando estamos en el tiempo de la predicación. Esto puede ser por diferentes razones, desde no prepararse para estar listos a las 11 en punto y poder empezar juntos, o simplemente por no dar la importancia debida a todas las áreas del servicio de adoración. Por alguna razón las personas piensan que la predicación es más importante que la alabanza, o viceversa, pero esto es incorrecto. Todo el servicio de adoración tiene el propósito de exaltar la gloria de Cristo en nuestros corazones, mentes y voluntades. Toda la reunión es adoración y toda la reunión debe ser llena con la palabra de Dios y toda la reunión debe caracterizarse por la presencia del Espíritu Santo. Antonio hace un gran esfuerzo en escoger las canciones que cantamos juntos durante el servicio. Soy testigo de cómo da un peso mayor a la letra de las canciones que a la música que las acompaña. Yo muchas veces quiero cantar cantos que musicalmente suenan muy padre, pero si nos ponemos a analizar la letra, realmente nos dice muy poco de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros a través de Cristo. Dios ha sido bueno en dejarme aprender de Antonio y delimitar esta parte de mi vida. Una amiga del trabajo una vez me dijo, me caen bien los cristianos porque cuando voy a sus reuniones ponen el karaoke. Pero lo que hacemos no es un karaoke. Pensamos que es importante que al cantar podamos meditar en lo que estamos diciendo, porque por eso, esa es la razón por la que como iglesia hemos hecho el esfuerzo de poner las letras durante las transmisiones, ya que mientras cantamos es importante saber si aquello que estamos diciendo realmente lo creemos o lo sentimos. Si no es así, hoy es un buen día para recordar que en Cristo somos dignos de decir esas palabras porque las decimos junto con Él. Así que es bueno que podamos participar de todo el servicio de adoración completo. No podemos menospreciar ninguna sección porque todo lo que sucede nos ayuda a centrarnos en la verdadera adoración a Dios. Ahora en estos días tenemos que experimentar de la comunión como iglesia a distancia, pero qué buena noticia es saber que la adoración a Dios no depende de un lugar, sino de hacerlo en espíritu y en verdad. La adoración es importante para la iglesia porque es importante para Dios, pues Él es el único digno de toda nuestra adoración. Es importante para nosotros porque adorar a Dios es la razón por la que fuimos creados. Así recordamos quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, y también nos recuerda quiénes somos delante de Él. Recordemos siempre que el privilegio que tenemos hoy de poder adorar a nuestro Dios fue comprado con un precio muy alto. El precio de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque eres bueno, Señor. Porque sin merecerlo, Señor, has decidido revelarte a nuestros corazones, permitirnos darnos cuenta de nuestro pecado, darnos cuenta de nuestra maldad, poder comprender tu palabra, Señor, poder meditarla, poder reflexionarla y a través de ella conocer quién eres tú y la forma en la que nos has amado en Cristo. Gracias, Padre, porque podemos adorarte. Gracias porque podemos venir una vez más humillados a reconocer que somos nada sin ti, a reconocer que te necesitamos en nuestra vida. Gracias porque has dejado a la iglesia como esta institución que nos recuerda
cómo debemos adorar, a quién debemos adorar y por qué debemos adorar. Gracias, Padre, porque sabemos que hoy tú recibes todo lo que nosotros estamos haciendo en este tiempo y lo ves con olor fragante. No lo ves con nuestras deficiencias, no lo ves con nuestros errores, lo ves a través de la perfecta vida de tu Hijo, y eso es suficiente. Y hoy podemos venir con la seguridad de que te adoramos, de que te cantamos y de que eres glorificado a través de nuestras vidas. Recibe la adoración, Señor, porque tú eres el único digno de toda alabanza. Gracias por tu sangre, gracias por ser ese cordero que compró con su sangre todo pueblo, de toda tribu, lengua y nación, en el cual estamos incluidos, Señor, y hoy podemos exaltar al verdadero Rey de Reyes. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.